La pregunta es mía, Darío, se la tengo que decir. Me da gusto hacérsela a usted, no a otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente el domingo, según tu lectura, Darío? Tengo un par de minutos al menos, Sí. porque lo que pasa es que, Esto mira, es lo bueno del 1-1, aquí morimos los dos, no se va a meter nada entre medio. Yo creo que ahí voy a tratar de hacerlo muy sintético, pero yo creo que hay una mala conceptualización respecto a por qué estamos. Yo, de hecho, incluso hice en los últimos meses un par de charlas diciendo la verdadera fake news de este proceso es esta idea de, oye, pero encontremos una mejor, una que nos una, etc. No hay que perder de vista, Julio, que la razón por la cual estábamos en un proceso constituyente es porque tuvimos una crisis, perdóname el francés, de la gran puta, el 18 de octubre del 2019, y 4 semanas después el gobierno de Piñera estaba a punto de caer. O sea, de hecho, el fusible, que era el ministro del Interior, a los 10 días se había quemado. No cualquier fusible, Andrés Chadwick. Esa era la crisis. Con una violencia inusitada, con la quema del metro, pero no solo con la quema del metro, con la mirada de la gente común y corriente, que ni siquiera, y tú lo viviste, muchos matinales tuvieron que cambiar su pauta porque salieron los noteros 2 días después, 3 días después, o sea, al día siguiente del estallido social, y la gente le decía, ustedes digan la verdad, digan la verdad. Nadie ni siquiera se quejaba de la quema del metro. Eso es lo que pasó en Chile, una explosión de malestar social. Y esa fue la razón por la cual a las 4 semanas una clase política que en 30 años, salvo un par de maquillajes, no había tocado la Constitución, dice, o cae el gobierno o entregamos lo más grande que tiene un país, que es su Constitución. Y esa es la razón del proceso constituyente. Por eso me parece que después todo este proceso de la clase política, de la derecha sobre todo, pero también de otros sectores, que de repente cuando dicen que obviamente la energía se disipa, obvio que se disipa, pues si los malestares sociales son esos, son malestares, no son una rebelión en marcha, no son gente con un ideal, eran múltiples ideas. Y en esa lógica dicen, bueno, parece que allá el horno ya no está para bollo, retiremos la oferta. Y por eso, lo que a mí me parece que es una gran traición de la clase política y que yo creo que no va a tener consecuencias ni el próximo mes, ni siquiera el próximo año, pero no sé si en 10 años más, es que la clase política se sentó el 15 de noviembre del 2019 y dijo, ok, cambiamos la Constitución, generó un proceso participativo, etcétera, con ciertas condiciones, se hizo ese proceso y después se retiró la oferta. Cuando digo se retiró la oferta, claro, hubo una elección, pero una elección donde gente de la propia Convención Constituyente desde el primer día la boicoteó. O sea, tú me vas a decir, sí, hay errores, el que vota desde la ducha, el que hace esto, el pelado va de todo. Pero, por ejemplo, Teresa Marinovich, a los 10 días de la convención, llegaba y hacía un punto mostrando las negritas, porque había cambiado de nombre. ¿Qué tiene que ver eso con la convención? Una decisión de Nestlé, una compañía transnacional, de cambiarle el nombre. Entonces, lo que quiero decir, quizás de manera un poco... La choquita. La choquita, po. Eso fue, ¿te acordás, no? A las 2 semanas de la convención estaba la Teresa Marinovich poniendo, es el punto, y reentrostrándolo. Entonces, hubo sectores que ayudaron a transformar la convención en un circo, porque eso es exactamente lo que quisieron desde el primer minuto. Entonces, después, cuando votan 13 millones de chilenos y chilenas, de los cuales muchos de esos millones de chilenos y chilenas no están viendo este programa, ni se están informando, ¿por qué no tienen chance? ¿Por qué no les interesa? Porque su día a día es más agobiante, un poco lo que tú siempre representas, los mismos cabros de la Junta, ese mundo. No es que sean tontos ni ignorantes, no es que sean desclasados, no, es que están en otra dinámica. Entonces yo creo que efectivamente fue tanto lo que emporcaron el proceso de la Convención Constituyente, que en realidad al final la gente votó, mucha gente yo creo, sin una idea clara. Y eso es un problema de la política, de toda la política. Y ahí, solo para terminar, yo creo que uno de los grandes problemas, parafraseó a mi compadre Alberto Mayol, que en un escrito que hizo ayer, anteayer, pero es una idea que venimos repitiendo hace tiempo, es que en términos políticos hubo 2 errores, que son los mismos pero las 2 caras. Cuando fue el estallido social, la gente derecha pensó que era un estallido de izquierda. Pero lo que es más grave es que la gente de izquierda también pensó que era un estallido de izquierda. Y el estallido social no era de izquierda ni derecha, era estallido social. Era un reventón. Era como cuando de repente una vez en la vida, o 2 veces en la vida, o 3 veces en la vida te pasa que un día estáis desayunando, te peleaste porque alguien dejó prendida la luz del baño y ese día en la noche terminaste fuera de la casa, te separaste. ¿Qué pasó? Bueno, había un malestar social. Y eso yo creo que lo que pasó en octubre. Entonces, tratar de calibrar este proceso constitucional como una cosa, oye, queremos una cosa buena, que nos una, como si hubiera sido ese el diálogo democrático, creo que no es real, es hipócrita. ¿Y por qué, a tu juicio, Darío,
se genera en Chile hoy día un nexo tan grande entre el hecho del proceso constituyente y la evaluación al gobierno? ¿Qué pasó ahí también que se genera otro desvío, digamos, ¿no es cierto?, que usualmente no pasa, pero que en este caso iba a pasar, porque bueno, el gobierno se involucró, toda la gente del gobierno era del apruebo, el gobierno se la jugó por esto, pero la verdad que hasta aquí el gobierno está mal evaluado. ¿Ah? Por amplios sectores, no solamente porque mucha gente que es parte del gobierno no lo puede decir, pero después que se apaga la cámara te dicen, no, tenemos la... O sea, hay un problema ahí que entonces, también se vincula el gobierno con esta pregunta. Yo diría que no es el gobierno, es la política. Es la política la que llevaba muchos años deteriorándose. O sea, nosotros lo hemos conversado muchas veces y lo he dicho públicamente, tu misma experiencia como periodista en los últimos 25 años, tú has visto como ya desde finales de los 90, de mediados de los 90, la política se iba deteriorando, porque la lógica de, en la medida de lo posible, la lógica de esto no, etcétera, fue permeando cada vez más espacio. Y ahí, esta idea de nuestro querido Macari, la idea del partido del orden, ¿cierto? Es decir, que nos acomodamos, yo creo que eso afectó. Entonces, tal como probablemente el rechazo a Piñera en el minuto del plebiscito de entrada fue clave para que fuera tan amplia la diferencia, el rechazo al gobierno de turno, en este caso Gabriel Boric, en parte importante de la gente, hastiada. Yo creo que la gente fue a votar y fue a votar, no pensó en la Constitución. Muchos millones de personas votaron porque están, y no digo si con razón, sin razón, asqueadas con el alza de precios terrible, con la delincuencia, con la inmigración desatada, ¿entiendes? Y en eso es la política la que tiene la culpa. Yo, de hecho, he planteado esto que uno dice un contrafáctico, algo que no es demostrable, pero que es una hipótesis especulativa, por supuesto. Es que yo creo que, por ejemplo, si Kast hubiera ganado la segunda vuelta, es probable que este plebiscito se hubiera aprobado, fíjate. Yo tengo la sensación de que va a haber permanentemente, y eso es un problema bien grave, bien complejo, porque es de muy difícil solución, en que la gente va a tender a castigar al que esté de turno. No porque hay una mirada, no porque la gente quiera cambiar de un lugar a otro, sino porque en realidad hay una incomprensión generalizada sobre para qué sirve la política. ¿Y por qué? Porque durante muchos años la política ha servido para poco, para los intereses de la ciudadanía. Y eso es bien triste. Eso yo creo que es lo más doloroso. ¿Se acabó el gobierno de Boric? No, yo creo que para nada. Lo que creo es que la toma de decisión de este cambio de gabinete, yo tengo un temor, incluso lo que tú señalabas y del tema de este subsecretario que no fue, de Nicolás Cataldo, porque mostró una debilidad. O sea, uno podrá decir, mira, ¿cómo fueron tan torpes? Subsecretario del Interior, ¿cómo no revisaron los tuits? ¿Sabían de los tuits? En fin, de lo que tú quieras. Pero una vez que tú tomas la decisión, de verdad, un grupo de 5 o 10 parlamentarios te lo manda a decir por la prensa en cosa de media hora, pues Julio. Si fue media hora, tú lo sabes, lo viviste ahí en vivo en el matinal, y lo votaron. Entonces, ese nivel de debilidad tú lo mostraste. Entonces, la derecha, que durante todo este tiempo dijo, no, esto no es, este plebiscito no es de izquierda y derecha, y hoy día salen diciendo, bueno, ganamos. ¿Quiénes nosotros? La derecha, pues, 62%. Así que ahora queremos ver correr sangre. Van a querer correr sangre. Y ahí yo creo que hay una gran pregunta, una gran disyuntiva del gobierno, si es seguir solo, porque una cosa es el realismo político, pero otra cosa es gobernar no el segundo tiempo, sino 7/8 del tiempo, que los que les queda está cumpliendo 6 meses, solo con miedo y solo tratando de entregar señales de buena conducta a quien igual te va a sacar la cresta. Yo tengo la sensación de que es hora, es lo que yo desearía, que el gobierno Gabriel Boric, por el cual además voté y participé con bastante activamente en segunda vuelta, apoyando desde atrás, pero bien activamente, yo espero que no pierda la convicción y que se dedique a gobernar, que es lo que no ha hecho. Que se dedique a gobernar, ya, si no hay nueva constitución, ya, listo, olvídate. Yo, desde mi perspectiva, me olvidaría por ahora del proceso constituyente. Creo que no hay energía, creo que nadie lo pide. La gente en la calle no anda pidiendo una nueva constitución. De la misma manera que hace 3 años atrás, tampoco en el estallido social la gente andaba pidiendo nueva constitución. La gente andaba pidiendo el fin del Sename. La gente andaba pidiendo, las mujeres, el fin de la sociedad patriarcal. La gente estaba pidiendo incluso hasta el no más tag. Eran 20, 30 razones, todas mezcladas. Ahora no está pidiendo una nueva constitución tampoco. Hay un desafío pendiente, pero
Yo me preocuparía de gobernar, de hacer programas sociales importantes, de que efectivamente la gente que tiene temor en la calle y que se siente abusada, yo creo que esa es la palabra que define estos últimos 30 años, abuso. El abuso, ¿cierto? El abuso. No quiero ser una ordinariedad, ¿ah? En el ojo. Esa fue la imagen del estallido. Y hay que hacerse cargo de ese abuso, porque ese abuso no se terminó porque ganó el rechazo, que ahí es donde se pueden perder algunos. Entonces yo creo que el gobierno tiene que gobernar y tiene que dedicarse justamente a esa gente a que le haga sentido la política. Y es un trabajo lento, dedicado y que lo tiene que hacer amorosamente. Pero si va a gobernar solo con miedo, solo para responder lo que dicen las encuestas, la opinión pública o la mitad del Parlamento de derecha, puede que efectivamente termine como los últimos 2 gobiernos, tanto el de Piñera como el de Bachelet II, hecho un gobierno zombie en la última parte de su gobierno. Y eso es preocupante. A ver, ¿qué te pasa a ti? ¿No sientes que... A ver, voy a tratar de quitarle el velo de la opinión, ¿no? Pero es difícil calibrar y manejar cuando tienes tanto poder. Tengo la impresión que después del 80-20, que fue, imagínate que esto es, esto se ha dicho un terremoto 62, el otro fue 80. Sí. ¿Ah? Fue 80-20. Y 2, porque fue por Constitución y quienes la escribieron. Sí. Y después, con la elección cómo quedó compuesta la convención, ¿no le faltó generosidad a esa gran mayoría? ¿No le faltó ponerse más de acuerdo? ¿No le faltó categoría para mirar al otro y reconocer que hay un legítimo otro, invitándolo a conversar ideas, pero no pasándolo por encima? ¿No sientes que es una cuestión un poco también muy de idiosincrasia esto de tener un poco de poder y pasar por delante del otro, por encima, y no tratar? Porque, a ver, no hay un 62% de derecha. Y la gente de derecha, todas las lo sabe. Lo saben. Pero tampoco hay un 13% de derecha que llegó a la convención. Entonces, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No son 60, pero tampoco son lo que llegó a la convención. O sea, no es quizás importante hoy día también, como lección quizás, cuando tienes más poder, cuando tienes la posibilidad de trascender más aún con tu idea, por último involucrar al otro para llevar a cabo un proceso. Pero ¿sabéis qué? Yo cuestiono tu pregunta, Julio, porque eso supone, o sea, yo creo que quizás porque estamos acostumbrados a ver el mundo binominalmente, la política binominalmente, estamos acostumbrados todavía, aunque ya no exista el sistema electoral binominal, porque cuando tú me dices, ¿le faltó generosidad? ¿A quiénes? Los convencionales, ese mundo amplio de los convencionales, que fueron más de 2/3 que lograron esos acuerdos, ahí hay gente que jamás estaría en un mismo proyecto político. O sea, de hecho, creo que ahí hubo mucha generosidad en gente de los pueblos originarios, de los movimientos sociales radicales. Más en la práctica, mira, en el texto que quedó. Pero había situaciones que se discutieron ampliamente, que fueron muy mediáticas. Y que tú, cuando escuchabas a los convencionales discutir cada uno de la prueba y el rechazo, estaban súper de acuerdo. Era cuestión de una palabra. Ah, de acuerdo. Era cuestión de un gesto. ¿Será? Era cuestión es que hay un tema de credibilidad, porque, por ejemplo, si tú me... Mira. Es que lo que pasa es que, como para Sí. poder poner bien mi acento, por el precio justo, tú llegabas a cuestionar el derecho a propiedad. Entonces, no es... Menos porque un sector se aprovechaba de esta circunstancia y decía, oye, aquí tenemos un problema con el derecho a propiedad. Entonces, no era mejor amarrar algunas cosas, no era mejor conversar de algunas cuestiones, no era mejor decir, ¿y sabéis qué? Si siempre ha sido así, y si yo pienso lo mismo, que precio justo y precio mercado, ¿por qué no lo dejamos? Y si de verdad, que es lo que decían los del precio justo, es decir, yo más encima estoy a favor de los ciudadanos porque creo que a veces el precio de mercado se queda corto, tratar de ponerlo de otra forma. En esas cosas siento que entre que nos falta calle y nos falta generosidad. Claro, pero es que yo creo que para que un proceso de esas características funcione,
hay un mínimo también de buenas intenciones. O sea, a mí me parece que una cantidad importante de gente de la derecha, que fueron finalmente los que se impusieron, porque quizás los que estaban en posiciones más moderadas sintieron que si no quedaban en tierra de nadie, entraron a la convención para que la convención fracasara. Porque ese 20%, que incluso en esa gran mayoría que se generó en el plebiscito de entrada, pero hubo un 20% que estuvo disponible, explícita y específicamente a mantener tal cual la Constitución de Pinochet, para ponerlo en esos términos. Entonces, cuando yo veo las actuaciones, no a los 8 meses de convención, Sí, no al momento pero final. te estoy diciendo que tú tengas que sentarte en la misma mesa con la Tere Marino, de hecho, o con otros, pero con Chaín, con Arboe. O sea, al final al final, ¿Por qué? al Perdona, al final no puedes. Pero si tú los conocís. Po. Pero sí, pero al final no puedes. O sea, tú Darío, dirías que a Chaín, por ser demócrata cristiano, uno debiera en realidad haber encontrado más acuerdos, porque probablemente con él habría más acuerdo con la Teresa Marinovich. Yo creo que la distancia no es solo ideológica, es también de proyectos personales. ¿En qué estaba Chaín, único elegido de la democracia cristiana ahí, muerto dentro de su partido? O sea, armó un negocio muy bueno. Porque, ¿sabes por qué te lo digo? Porque cuando uno mira cuáles eran los argumentos que gente como Chaín, como Arboe, que por ejemplo en sus programas como candidatos constituyentes decían, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad, pasó con Arboe. Si todos estaban de acuerdo en la plurinacionalidad, porque la plurinacionalidad para cualquier persona, así con un poco de conocimiento, es un mínimo civilizatorio obvio en el cual avanzan prácticamente todos los países del primer mundo, que en algún minuto, después de un vacío de muchos siglos, de repente miran y dicen, oye, ¿verdad que tenemos pueblos originarios? Y parece que hace bien ese encuentro y no hay ni un drama, no hay ni un problema. Eso todas estas personas lo sabían. ¿Ah? Y sin embargo, cuando de repente alguien le dice... Darío, el contexto. No, pues por eso te digo. Pues. Ojalá. Sí, pues. Ojalá lo vieran como tú lo ves y miráramos, pero hay un contexto de país. Por eso. Y en el contexto de país, o sea, perdón la metáfora, pero esto es como irte a comer la cazuela más rica del mundo y que te digan, ¿sabéis que por fin nos vamos a comer la cazuela más rica del mundo? La que hemos esperado toda la vida. La cazuela más rica del mundo, pero para comértela, ¿sabéis qué? No le vamos a poner papa. No. Y tú le digas, no, pues bueno, no si nosotros somos mayoría, pues bueno. Si no hay papa, no hay cazuela. No hay cazuela. Entonces, finalmente, porque yo lo que atiendo es evidente que un país como este tiene que tener un proceso civilizatorio. Es evidente que un país de primer mundo tiene que resguardar los derechos sociales, que es la columna vertebral de una nueva constitución y que están todos de acuerdo en tenerlo. Es evidente que no podemos seguir en Chile teniendo una constitución hecha en dictadura entre 4 paredes y con un fusil metido en el traste de nuestros papás para que votaran. Es evidente, cualquier persona en su sano juicio dice, es evidente, pero algo pasó en el viaje, no sé, yo todavía no, algo pasó en el viaje que no hizo match con los que tiene que ser match con las personas. Po. Claro, pero está bien, pero es que igual la discusión que nosotros estamos haciendo acá es una discusión que no es de todas las personas. De hecho, todas las personas, es más, yo diría que la gran mayoría de las personas no le interesa siquiera lo que estamos discutiendo acá y estos gestos que se podrían haber hecho, que por supuesto se podrían haber hecho. Pero lo que yo quiero decir es que, primero, alguien podría plantear, decir, bueno, y si estamos todos tan de acuerdo, ¿por qué esto se acordó en 4 semanas después del estallido? Porque por eso te digo, no es un proceso normal. Y eso yo creo que es importante hacerse cargo. Y lo otro, que hay un tema yo creo que es más complejo, más estructural, que lo conversábamos antes de entrar aquí al programa, Julio, es que yo me pregunto, y es una pregunta que yo creo que tenemos que interpelarnos como sociedad chilena, todos y todas, es si realmente queremos una democracia bien participativa. Porque lo que quiero decir es, cuando tú armáis un parlamento, la Convención Constituyente fue un parlamento, igual que el que está ahora, así, de puertas abiertas, transparente, donde nos enterábamos todos los días de lo que se discutía en las comisiones, los acuerdos, los desacuerdos. Elegidos ciudadanos muy normales, como lo dijo el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, en su discurso final de cierre, el 4 de julio, decía, bueno, tal como en Chile hay gente virtuosa, gente penca, gente mentirosa, gente talentosa, de todo, bueno, esa heterogeneidad está representada, porque efectivamente se eligió por primera vez
una cosa muy heterogénea porque participaron los independientes, porque la plata no tuvo casi ninguna relevancia, porque fue paritaria, etcétera. Entonces, cuando tú tienes eso, o sea, bastaría con 2 o 3 que quisieran emporcar el nido y lo van a ser capaces de emporcar. Entonces, cuando uno le interpela a la convención por qué no hizo tal cosa, seguramente hubo muchos convencionales que sí quisieron hacerlo, de hecho, y otros que no. Entonces, es difícil cómo tú evaluáis el proceso de un órgano colectivo tratando de que todos tengan esa altura, porque además eso no te lo define ningún papel, o eso no lo asegura, de hecho, miremos el Parlamento actual. Mira lo que hizo de la carrera. O sea, eso no pasó nunca. Con todo lo que pelearon en la convención, jamás se agarraron a combo. Y en la Cámara de Diputados hace una semana, sí. En la testera. En la testera. Ese diputado lleva 6 meses de diputado, no lleva 15 años. 6 meses. Y sin embargo, ya pasó, sí, comisión de ética, 15% de su dieta. No lo haga nunca más. Tan. A la convención, por mucho menos. No, lo peor. ¿Sabéis cuál es el problema, Julio? Si, por ejemplo, yo también lo planteaba esto como ejemplo, en la Cámara de Diputados, que tiene los mismos 155 integrantes que la Convención, después de que discuten una ley, que se demoran meses, va a una comisión, pasa a otra, no se ponen de acuerdo, se va al Senado, vuelve, arman la comisión mixta, todo. Y después se acuerda algo. Imagínate que nosotros plebiscitáramos todas las leyes, voto obligatorio, no se aprobaría ni una.